Bueno, muy bien. Nos vamos a ir a Bogotá ahora. Bien, justo. Después, y esto es un adelanto, hay una noticia política muy fuerte para la Argentina. Alerta en el gobierno y en el frente de todos porque le están pidiendo a Sergio Massa en el Frente Renovador, donde se ha originado una crisis enorme, que rompa con el oficialismo y renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados. Esto le está pidiendo su tropa a Sergio Massa, lo cual, bueno, adelanta un escenario que muchos prevemos. Pero después hablamos de esto. Nos vamos a Bogotá, Colombia. Allí están haciendo, ya les digo, déjenme actualizar un segundito esto, 18 grados. Lindo. ¿Y ¿Por qué qué vamos? no? ¿Vamos a hablar de Shakira? El cielo está parcialmente nublado. Le vamos a preguntar a Miguel Ángel Bustos Fierro si se habla algo de Shakira allí, ¿no? Hola Miguel, el gusto de escucharlo. ¿Cómo está? Claudio, muy buen día para ti, para tu mesa de trabajo y toda tu amplia audiencia. Bueno, antes de consultarle por su mirada sobre las elecciones de ayer en Colombia, ¿se dice algo de la situación de Shakira en su país? Sí, por supuesto, Shakira es un tema nacional desde que emergió como estrella, pasando cuando fue pareja de Antonio de la Rúa y luego pues su relación con Piqué, sus hijos y lo que ahora se aspecta en su separación. Yo creo que Shakira, por ser uno de los colombianos más icónicos a nivel internacional, Uh-huh. va a representar de alguna manera la atención del pueblo colombiano en beneficio y en preocupación en función de ella. Bien, la quieren muchísimo, obviamente, ¿no? Mayormente sí, por supuesto. Bien. Bueno, hubo elecciones ayer en su país. Nos gustaría escuchar de su parte el por qué ha ganado quien ganó y cuáles son las perspectivas económicas y financieras, habida cuenta de que en la Argentina se sigue con mucha atención el cómo abren los mercados en Colombia. Por supuesto, Claudio, que para hablar de los factores por los cuales Gustavo Petro ha sido declarado presidente electo de la República de Colombia, hay que hablar de muchos. Primero, es una persona muy trabajadora desde esa madriguera de la izquierda que no tiene objetivos en la inmediatez, sino sus objetivos son atemporales, a largo plazo. Es la tercera vez que él intentaba llegar a la Casa de Nariño, nuestra sede de gobierno, y ha trabajado intelectivamente en todo lo que representa la revolución cultural. La primera vez que él intentó la presidencia era presidente Álvaro Uribe saliente, salió con una popularidad del 84%, luego en el 2018 aspiró por segunda vez, con quien perdió Iván, a quien le ganó Iván Duque en el 2018. La popularidad de Álvaro Uribe Vélez estaba sobre el 64% y hoy oscila por algo inferior del 30%. Esto teniendo en cuenta una renovación del electorado, personas que vieron la guerra fratricida para la cual la izquierda sometió a Colombia en más de una década. Ese electorado pues ha ido envejeciendo y muriendo y ha crecido un electorado donde la revolución cultural ha hecho efectos cualitativos, la ideologización y demás de los jóvenes que consideran próceres, mártires, personas épicos en la historia, terroristas como Manuel Marulanda, terroristas como alias el Mono Bojoy, a quien le han hecho muchos homenajes allá en Buenos Aires cuando se cumplen aniversarios de su abatimiento, y personas que lucharon por la democracia y la defendieron, le pusieron el pecho a las balas como nuestros policías, militares y un jefe de Estado como Álvaro Uribe que los enfrentó con determinación. Se inclina la balanza, algo que ustedes entienden perfectamente en la Argentina, porque pues tristemente las cosas pasan primero en el cono sur. El cono sur es para nosotros como ver el futuro y luego importarlo, implementarlo en los demás del hemisferio. Hablando del hemisferio, Claudio,
con la victoria de Gustavo Petro se ha perdido plenamente el hemisferio. Colombia era el muro de contención, la última granja, finca que le faltaba al socialismo del siglo XXI, en esa narrativa del neocomunismo, para adquirir, ya creo que es un golpe sensible. Hablando de los mercados, por supuesto que hoy las operaciones bursátiles, ayer fue día feriado en Colombia, pues hoy la apertura ha sido nefasta para todas las grandes empresas que cotizan en bolsa. Nuestra empresa estatal de hidrocarburos, Ecopetrol, ha tenido una caída impresionante, al igual que nuestros grupos empresariales banqueros, que no solamente hacen presencia en Colombia, sino también en Centroamérica. Entonces, esto, una cosa es el escepticismo hubiera sido si hubiera ganado el otro candidato, a quien tuvimos que votar, pero no nos representaba, pero era escepticismo de qué gobierno llevaría. Pero con Gustavo Petro, con base a lo que él ha dicho, no a lo que nosotros inventamos, ni profetizamos apocalípticamente, sino con base a lo que ha sido su trayectoria en la guerrilla, en los grupos terroristas y en el servicio público, en sus discursos también de campaña y demás, pues acá en Colombia tenemos como un refrán o un adagio popular que dice que al desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y al almuerzo se sabe cómo va a ser la cena. Es decir, Miguel, los mercados no han reaccionado en forma positiva durante esta mañana. Exactamente. Todo a la baja en un hecho sin precedentes en la historia de Colombia. Ni siquiera cuando teníamos asediado el país por parte de los grupos armados, los mercados nunca habían reaccionado de tal manera, cuando este señor ni siquiera ha dado el primer pupitrazo de juramentación ni ha hecho su rúbrica en sus decretos y demás, sin haber emitido el discurso de posesión, con el solo efecto de que haya ganado Gustavo Petro, quien ha dicho que va a nacionalizar buena parte de los bancos privados, de la banca privada, quien ha manifestado que los ahorros previsionales en los fondos las AFP podrían ser nacionalizados para su plan de desarrollo de obras, es decir, jugar con los ahorros de los trabajadores que aspectan no en el servicio público de pensiones, sino en el privado. Ese tipo de cosas pues se están pasando cuenta de cobro en el marco del inicio de las operaciones bursátiles. Hubo una gran abstención durante la primera vuelta. Pues, al alza, disparado, por supuesto. ¿Cómo fue ayer en materia de concurrencias a las urnas, ¿no? Después de la gran abstención de la primera vuelta? Bueno, en la primera vuelta y en la segunda vuelta ocurrió un fenómeno que no se había presentado en las elecciones anteriores. Nuestras elecciones son por calendario y por constitución, es decir, no se pueden modificar, y pues coincidió con dos feriados, es decir, ayer fue feriado en Colombia y luego el lunes siguiente a la primera vuelta también fue feriado. Para la primera vuelta hubo un porcentaje de participación muy importante, no visto antes en la historia de Colombia. Ayer bajó un poco y demás, aparentemente hubo tranquilidad, bastantes denuncias, eso sí, por parte de los jurados de votación, que eran jueces y parte, ¿no?, que estaban constriñendo al elector, pero tristemente no pasará nada. Bien. Así como primera mirada, ¿no? ¿Cómo puede repercutir esto en el resto de Sudamérica? Bueno, como lo mencionábamos, se ha perdido el hemisferio a la luz de la libertad, las libertades, la democracia en sentido puro y abstracto y particular con la victoria de Gustavo Petro. Si vemos cómo está de color el mapa en América Latina, en Sudamérica concretamente, solamente quedaría en Ecuador y el gobierno de Gustavo Lazo, quien aparentemente está en la mira y tendría también sus días contados por las personas a las cuales estaría sometido. Parece que también en el Brasil habría un cambio en diciembre, enero próximo, teniendo en cuenta pues las mediciones de las encuestas que miden el impacto electoral. Con la victoria de Gustavo Petro se logra de alguna manera unificar lo que siempre aspiró Fidel Castro, Luis Ignacio Lula da Silva y Hugo Chávez, unir a Colombia, unir a Venezuela en función del socialismo del siglo XXI
Bien. Eran las dos únicos bastiones que les faltaba a ese proyecto, Perú y Colombia. Ahora bien, en Colombia hay elecciones en 4 años, pero lo voy a colocar en estos términos para que se entienda un poco la Argentina. Ha sido nefasto, esto dicho sea de paso, en los gobiernos de los Kirchner de la Argentina, pero comparando los Kirchner con Gustavo Petro, los primeros tienen vocación democrática con respecto a Gustavo Petro. Pues hubo una intersección donde llegó el ingeniero Gustavo Macri a la presidencia. Difícilmente esto pasará con Gustavo Petro. Bien. Ya veremos porque la receta está hecha, está calcada, y aunque lo negó en esta campaña electoral, pero lo viene diciendo desde antes, habrá una Asamblea Nacional Constituyente y lo demás es historia. ¿Cómo interpretar esto? Por un lado, están perdiendo todos los oficialismos, o la verdadera interpretación debe ser que el populismo, ya sea de izquierda o de derecha, se está apropiando de Sudamérica. Disculpa, Claudio, ¿me repites la pregunta que no? Pero cómo no. ¿Me entrecortó? Algunos dicen de que esto es un hecho, digamos, natural, porque están perdiendo los oficialismos después de mucho tiempo de pandemia y demás, pero otros dan la mirada de que el populismo, ya sea de izquierda o derecha, se está adueñando de América. Sí, por supuesto que los oficialismos se han visto desgastados, son pocos los presidentes en el mundo que han sacado una cuenta de cobro muy barata para pagar con base al desgaste que generó las medidas impopulares que se tomaron en función de la pandemia. Sudamérica no es excepción al respecto, ¿no? Populismos, por supuesto, Pedro Castillo, presente, Gabriel Boric, presente, uno de los países en que han llamado a elecciones en el marco de la pandemia, y ahora Colombia con Gustavo Petro, que decían que su competidor en segunda vuelta, el ingeniero Rodolfo, también era un populista, pero pues eran situaciones más de showman, más que un populismo donde transmitía esperanzas de prometer lo incumplible. Fíjese que, recuerda usted, Claudio, hablamos hace un año aproximadamente con las protestas, la sonada nacional que nos sometió Gustavo Petro y la izquierda carnívora en Colombia y latinoamericana con ese paro nacional que duró cerca de 60 días, que no fue un paro, sino fue una toma guerrillera a escala en Colombia. Recordemos que para esa época se impulsó por se motivó, la excusa fue la reforma tributaria del presidente Iván Duque, que retiró al otro día, pero sí fueron 60 días de manifestaciones. Son meras excusas. En esa reforma tributaria, el presidente Iván Duque pretendía recaudar para las obras sociales y sobrevivir a la pandemia cerca de 23 billones de pesos de nuestra moneda. El plan de gobierno de Gustavo Petro vale cerca de 80 billones de pesos. Se anuncia una fuerte reforma tributaria que sinceramente la caja y el flujo de capital en Colombia no los da. Entonces no se aspecta nada bueno al respecto. Hola Miguel, ¿cómo estás? Soy Analía. Hola Analía, buen día, placer. Hace poco estuvo un dirigente político argentino ahí, anduvo por Colombia. ¿Qué pasó? Digo, ¿cuál fue? Al parecer, por las informaciones que nosotros recibimos, los colombianos casi explotaron, murieron por él, digo, se encolumnaban detrás de sus propuestas, Pero ¿qué pasó al final? Estoy hablando de Javier Milei. El discurso libertario no caló tanto en Colombia como aparentemente se vio por acá. Bueno, lo que ocurre es que a nivel mediático, que han hecho parte de los medios de comunicación, a excepción de ustedes, por supuesto, y otros más valientes en América Latina, se han dejado capturar e hipotecar por esa revolución cultural de Antonio Gramsci, donde pues cualquier discurso alternativo que te genere viabilidad y sensatez ya queda prácticamente demarcado y con propaganda negra de extrema derecha, de nazismo, de fascismo, etcétera, etcétera. Por supuesto que al interior del pensamiento liberal y del conservadurismo, incluso en Colombia, el discurso y la agenda de Javier Milei fue recibida con ahínco, con entusiasmo, con ilusión y demás, de ver cómo se tienen que expresar las narrativas como son.
de no entrar en escenarios intermedios, de no ser tibios en el espectro político, y así como la izquierda va de frente, aunque también va de frente, pero mintiendo, luego llegando al poder por medio de agendas mentirosas para emitir una agenda oculta, acá ha ido muy bien y eso fue lo que representó en su momento el éxito y la vigencia de por más de 20 años del expresidente Álvaro Uribe, quien fue muy cohesivo con sus ideas que lo llevaron al poder y con el ejercicio mayor parte de su gobierno. Acá en Colombia hay liderazgos interesantes como la senadora María Fernanda Cabal, que dicen que es la Abascal, la Milei de Colombia y demás. Por supuesto que estos liderazgos tan épicos, también como lo hizo José Antonio Caz, quien también ha sido satanizado por los medios de comunicación, llevó a hacer una campaña muy valiente, de mucha esperanza y que se mantiene vigente porque pues en Chile en cerca de 10 semanas tendremos votación para decidir el texto de salida de la Constitución. Entonces ese tipo de liderazgos y de esperanzas, de redes de apoyo que empiezan a hacerse una realidad en medio de la tragedia, ocurren, en medio de las grandes crisis ocurren los grandes liderazgos, las grandes figuras, los grandes desafíos. Miguel, por último, y desde ya le agradecemos como siempre su gentileza, hay como una tendencia de ir ingresando lenta pero inexorablemente a las autocracias en América por encima de las democracias, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjese que la primera declaración que hizo Gustavo Petro en condición de presidente electo celebrando es dándole orden al fiscal general de la nación, es decir, al jefe del Ministerio Público, para que libere de manera inmediata los delincuentes que generaron la toma guerrillera en el marco del paro nacional del año pasado. El fiscal, muy valiente, le manifestó que no le puede dar órdenes porque hay un Estado de Derecho y que si así lo quiere debe iniciar las reformas por el Congreso. Entonces ya vemos cómo se proyecta y se aspecta el liderazgo de Gustavo Petro, donde cooptará y sobrepasará las instituciones violando ese principio, ese sistema de contrapesos, donde sin duda alguna cooptará a todos los poderes públicos. En 2 años elige fiscal general de la Nación, el otro en 2 años elige procurador general de la Nación, que mide la conducta de los servidores públicos en los disciplinarios. En este Congreso que ingresa con él va a elegir Contralor de la República y aunque no tiene mayoría en el Congreso, sí puede alcanzarla por medio de la cuota burocrática, por lo cual para llegar está muy hipotecado, pero su agenda prosperaría céleremente contrario a lo que dicen muchos. Porque en política todo se puede y ahí es donde se configuraría tristemente esas autocracias que tristemente hemos vivido en las Américas. Pero no había llegado acá a Colombia. Estamos escuchando, sinceramente este es el límite. Estamos escuchando a Miguel Bustos Fierros desde la capital colombiana. Miguel, un abrazo a la distancia, muy amable como siempre. Muchas gracias, Claudio, muy amable.